Vamos a dejar por ahora planteada la pregunta de cómo se puede interpretar esta curva de aumento de la capacidad craneana y del volumen cerebral con estas dos fases de aceleración y que corresponde a estos periodos del tiempo. Y vamos a revisar otras características del sistema nervioso central, de la citoarquitectura cerebral, que son características de Homo sapiens y que también explican son la base de las habilidades cognitivas que hemos estado revisando. No solo hay un aumento absoluto del tamaño del cerebro, sino que también en términos relativos, de tal manera que el consumo de energía del cerebro es el 25% del total de consumo energético del organismo en el adulto humano. En lactantes, el consumo es hasta el 60% del total del consumo del organismo. Entonces es bastante distintivo que esta proporción de la energía que el cerebro recluta respecto a la energía total es muy importante y además que esa cantidad va variando en la ontogenia. El tamaño del cerebro en porcentaje del peso corporal en humanos es hasta 20 veces mayor que en otros mamíferos. O sea, por eso les decía, no es solamente un tema del tamaño relativo, evidentemente hay especies que en su tamaño corporal promedio es mucho mayor que Homo sapiens, pero el tamaño, y uno esperaría un tamaño de cerebro mayor, pero en términos relativos, el de Homo sapiens es proporcionalmente el más grande. Y otro dato es que en Homo sapiens existe un crecimiento del cerebro bastante significativo en el periodo postnatal. Entonces, acá en el gráfico de arriba está el crecimiento del cerebro en chimpancé. Y acá está el eje Y marca el nacimiento. Perdón, el eje está cortado en el momento del nacimiento. Entonces, todo lo que está antes es el periodo de desarrollo fetal. Y luego, posterior, es el crecimiento postnatal. Entonces, ustedes ven que tempranamente, dentro del primer año de vida, el crecimiento del cerebro en chimpancé se estaciona. En cambio, en Homo sapiens, el crecimiento del cerebro tiene una curva postnatal que es casi igual de acelerada que la prenatal durante todo el primer año de vida. Y a partir del primer año de vida, la curva tiende a aplanarse, pero se sigue produciéndose un crecimiento cerebral bien importante. ¿Qué les parece esto? Que hay un primate que tiene un cerebro que tiene un determinado volumen al nacer, que es más o menos la mitad del volumen que va a tener en su vida adulta. Y por lo tanto hay un crecimiento que ocurre durante ya la vida extrauterina, pero aún en una proporción que es relativamente acotada. Versus otra especie tiene un cerebro que tiene que crecer entre 4 y 5 veces su volumen una vez que ya completó su desarrollo intrauterino. Les planteo esta pregunta y a lo mejor les interesa aquí también pausar el video y darle una vuelta antes de seguir y escuchar la interpretación que yo les voy a dar. ¿Cuál podría ser la explicación para que aparentemente el desarrollo intrauterino se detiene en un momento en que el organismo está todavía inmaduro, su desarrollo está lejos de estar completo como al estado adulto, ¿no? O sea, esta curva de crecimiento postnatal de chimpancé es relativamente similar a la de otros mamíferos, en los cuales hay crecimiento del cerebro posterior a la vida, al inicio de la vida extrauterina, pero es una proporción acotada, ¿no?
En cambio, esta tremenda expansión del volumen cerebral en la vida extrauterina nos habla de un cerebro que está, por así decirlo, inmaduro al momento del nacimiento, ¿no? ¿Qué pasaría si el nacimiento se hubiera corrido hasta cuando el cerebro estuviera más cerca de este punto en la curva? ¿Qué consecuencias podría esto haber tenido? Probablemente ustedes ya están pensando en sus otras clases y están recordando las modificaciones de la pelvis en homínidos y particularmente en Homo sapiens, que son modificaciones que son favorables para la bipedestación, pero que modifican también las características del canal del parto. Entonces, imagínense esa combinación. Un progenitor que tiene esta posición bípeda con las características de esa pelvis y una cría que tiene un cráneo voluminoso que tiene un riesgo de quedarse atascado en el canal del parto. Entonces, el volumen cerebral está, al momento del nacimiento, está en relación con el paso por el canal del parto. Ok, entonces estamos ya revisando aumento de volumen del cerebro, aumento del tamaño relativo del cerebro, crecimiento postnatal sostenido hasta bien avanzar el desarrollo de la ontogenia. Y ahora vamos a revisar una característica más que hace referencia no a la macroanatomía, sino que a la psicoarquitectura del sistema nervioso central, que es la neocorteza. La neocorteza es una multicapa de neuronas que es una organización del tejido nervioso que aparece exclusivamente en mamíferos. Y la neocorteza ocupa una determinada proporción del cerebro que es diferente dependiendo de la especie. Entonces acá ustedes pueden comparar en ratón, en primate no humano y en humano la proporción del cerebro que está constituido por neocorteza en el color azul. Y entonces ustedes pueden ver que la proporción es mucho mayor en humano, y además la otra característica, además de la proporción, es esta gran cantidad de surcos que se observan en la superficie de la corteza, que lo que hacen es que aumentan la superficie de tejido en un mismo volumen, pero en una mayor superficie. Acá ustedes pueden ver la proporción, la cantidad de neocorteza en diferentes primates no humanos y en comparación con Homo sapiens, y también la especialización de los diferentes lóbulos, la distribución de los diferentes lóbulos cerebrales con las especializaciones, como por ejemplo el lóbulo frontal que ya conversábamos, y los otros en el procesamiento de información sensorial. Entonces ustedes pueden ver que la proporción de neocorteza, la cantidad de neocorteza es mayor en Sapiens, y relativamente el volumen de la lóbulo frontal es también mayor. Entonces, cuando nos referimos al aumento del volumen cerebral, también estábamos hablando de las implicancias que esto tiene, y una de ellas muy importante es el nacimiento de una cría inmadura, que por lo tanto no es autónoma, sino que depende de los cuidados por un largo periodo de tiempo de sus cuidadores primarios y también auxiliares. Entonces, este fenómeno genera una presión selectiva sobre habilidades cognitivas y sociales complejas, ¿sí?, en el contexto de que se dan interacciones de tal complejidad como el parto asistido, ¿sí?, porque estamos entonces en esta solución de compromiso entre las características de una pelvis que son favorables a la bipedestación, pero que al mismo tiempo
determinan que el canal del parto tenga una forma y diámetro tal que está muy cercanamente relacionado con el tamaño de la cabeza del feto que va a pasar por ahí. De tal manera que existe un alto riesgo de complicación. Y a diferencia de lo que pasa en otros mamíferos y en muchos primates. Y además hace que la conducta prosocial, la conducta de cooperación y la atribución de los estados internos de otro sea una ventaja, ¿no? En la medida que permite funcionar mejor en un contexto en el que algunos de los individuos del grupo requieren de una asistencia permanente por parte de otro grupo. Entonces, el lenguaje y la capacidad de comunicarse y de interactuar con otros con específico en este contexto son muy significativas. Entonces ya estuvimos hablando acerca de la anatomía y la citoarquitectura del cerebro, pero ¿cuáles son las variantes genéticas que explican estas características? Y bueno, sabemos que la similitud entre primates no humanos y el género Homo es casi un 99%. Eso más o menos da cuenta de 36 millones de diferencias. Entre estas especies el número y la organización de los genes es casi completa y la conservación de secuencias de proteínas es muy alta. Entonces, ¿será que esas diferencias están en regiones regulatorias y que las diferencias en regiones regulatorias, aunque sean proporcionalmente pequeñas, pueden tener un impacto sobre el fenotipo muy significativo? Esa es una pregunta que hasta el momento está planteada, no está resuelta, pero esos son los datos que sugieren que puede ser esa la clave. Ok, entonces las bases genéticas de la encefalización, este aumento del volumen cerebral y la especialización, el aumento de la proporción de neocorteza, ¿cómo tendría que, dónde tendría que estar la causa de estos cambios en el genoma? Tendrían que cambiarse los genes que regulan la fisiología cerebral y cómo se comunican las neuronas, o tendrían que generarse cambios en la estructura y desarrollo del cerebro. Es más probable que haya de los dos. No están totalmente claros cuáles son los cambios que explican la encefalización, pero hay algunas pistas, ¿no? Y probablemente hay de los dos. Entonces vamos a ver primero cambios en genes que participan de la fisiología cerebral. Lo primero que hay que decir es que en general la fisiología del sistema nervioso central está conservada, altamente conservada entre especies también muy distantes, ¿no? Es decir, no es que haya no hay varias alternativas acerca de cómo se comunican las neuronas o cómo se transmite el impulso nervioso o si la comunicación es por estas u otras moléculas de señalización. Y los cambios que sí ocurren a este nivel producen diferencias fenotípicas que son muy dramáticas, como por ejemplo, en Homo sapiens existe una menor variabilidad en receptores olfatorios, y esto es porque algunos genes que están duplicados, además de estar duplicados, van acumulando mutaciones, y entonces en Sapiens, algunas de las versiones duplicadas de los genes han perdido función. Y eso incide en una menor capacidad de discriminación olfatoria. Al revés, en receptores gustatorios hay una mayor variabilidad. Y esto está dado por mayor número de sitios polimórficos en los genes que codifican para estos receptores. Y hay una mayor variación en fotorreceptores,
que también se explica por cambios en el número de copias. En este caso, hay más copias de fotorreceptores en primates que en otros mamíferos. En esta sección yo les voy a mostrar algunos otros cambios genéticos, a pesar de que no están claramente caracterizados, pero para que no se vayan a quedar con la idea de que hay una mutación o un polimorfismo que determinó la especiación en Homo sapiens, ¿no? Sino que son varios cambios. Uno de ellos es la duplicación de un gen, GLUB, que es una subunidad de un receptor glutamatérgico en primates, da origen a una forma GLUB2, que es diferente del ancestral, que el ancestral se expresa en todas partes del organismo y la forma 2 se expresa solo en tejido nervioso. Entonces, de nuevo, no se puede concluir directamente de esto, que eso explica los cambios en el cerebro, pero es un candidato interesante si tiene una expresión exclusiva en tejido nervioso que pueda estar participando de manera relevante en la fisiología del cerebro. Y que esta divergencia haya aparecido justamente en primate también hace pensar. Genes asociados a trastornos del lenguaje, como FOXP2, que es un gen que fue identificado en una familia que tenía un trastorno del lenguaje y a partir de ahí se identificó como un candidato importante para el desarrollo del cerebro y específicamente para el lenguaje. También son candidatos interesantes a que las modificaciones en estos genes puedan haber modificado la fisiología del cerebro en el sentido que hemos estado revisando. Y cambios en regiones regulatorias del gen precursor del neuropéptido opioide, que como les decía antes, es un sistema de neuromodulación que está presente en otros mamíferos, pero que en Homo sapiens tiene la característica que su regulación está más ligada a fenómenos sociales, como interacción social, cooperación, o al revés, estrés social. Entonces, estos son algunos cambios que no está exactamente claro cuáles son sus implicancias, pero como parte del análisis de que son probablemente muchos los cambios. Y nosotros nos acercamos a ellos cuando hay una familia, por ejemplo, que tiene una patología, pero hay muchos otros que no tenemos tanta posibilidad de verlo en condiciones basales, ¿no? Acá hay otro ejemplo, que es un gen que es MIH16, que es un gen que se expresa exclusivamente en musculatura masticatoria, y en Homo sapiens ese gen está deletado. Es una mutación que es específica de Homo sapiens y que consiste en la deleción del gen, no está presente. Junto con esto, ustedes pueden ver que en primates no humanos, la musculatura masticatoria está representada aquí con el color naranja y es la zona de inserción de esta musculatura está representada con el color naranja. Y ustedes se fijan que la inserción de la musculatura masticatoria es muy amplia en gorila y en macaco. Y en humano es una región bastante más acotada. En gorila es tan fuerte esta musculatura que incluso está insertada aquí sobre este surco óseo. Entonces, los cambios en el cráneo, acá aparecen cráneos de primates actuales, pero si se compara con homínidos extintos, estos cambios se pueden comparar con cambios que aparecieron coincidentemente con el uso del fuego y la disponibilidad de comida cocida. Eso quiere decir que la pérdida de MIH16 podría potencialmente cambiar la inserción de la musculatura masticatoria en el cráneo, teniendo eventualmente un efecto sobre el desarrollo y el crecimiento del cráneo durante el periodo intrauterino y posterior. Esta gran expansión del cerebro que contábamos
que se produce durante la infancia se podría haber visto limitada por la fuerza de la musculatura que iba inserta en esta región. Pero imagínense ustedes qué habría pasado si una deleción de MIH16 hubiera aparecido en un individuo previo al uso del fuego. ¿Qué posibilidades de dejar esa mutación a su descendencia habría tenido ese individuo? Que probablemente habría tenido tremendas dificultades para alimentarse, para poder captar proteína en una dieta de carne cruda. Entonces, esta mutación es un candidato interesante, y no solo por sus efectos, sino que también por el periodo en la cual a la cual se ha datado, ¿no? O sea, es consistente con una ventaja que solo es una ventaja cuando las condiciones ambientales así lo permiten. Ahora, la otra alternativa que tendríamos si quisiéramos, si fuéramos como ingenieros genéticos tratando de modificar a una especie, tendría también sentido hacer cambios en la estructura y el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, genes que lo que hicieran no es alterar una región del cerebro o una función, sino que alterar cómo el cerebro completo se desarrolla. ¿Tiene sentido, no? Entonces, estas serían mutaciones que determinarían cambios en la velocidad del crecimiento, timing del desarrollo, patrones de expresión de genes o vías apoptóticas. Probablemente estos son relativamente más importantes que los cambios en la fisiología, pero mucho más difíciles de identificar. Yo les decía que a veces surgen candidatos interesantes a tener un rol en la fisiología cuando hay una enfermedad en humano que se asemeja a una determinada condición, pero una mutación que afecta al desarrollo probablemente va a tener un efecto tan grave que va a ser letal tempranamente o no la vamos a identificar. Entonces, la forma de estudiar en el laboratorio los efectos de mutaciones que afectan a la estructura y el desarrollo también, ustedes lo van a ver en su clase genética del desarrollo, son complejos, hay un montón de herramientas, pero son estudios que son difíciles de poner en marcha y además de definir los fenotipos con precisión. Entonces es un problema, a pesar de que probablemente son en términos proporcionales los más importantes. Ok, entonces probablemente los cambios que interfieren con el desarrollo del cerebro son más importantes, pero son más difíciles de estudiar. Pero acá hay un ejemplo que es bien interesante y el gen SERGAP2A es un gen que codifica para una proteína que tiene 3 dominios, y como ustedes pueden ver acá, cada uno de estos 3 dominios está involucrado ya sea a través de la unión a otra proteína o directamente con la maduración de las espinas dendríticas, que son unas prolongaciones que están en las dendritas de las neuronas y que es donde ocurre la neurotransmisión. Cada una de las neuronas puede tomar contacto con cientos de otras neuronas a través de estas prolongaciones. Entonces, lo que tenemos acá es un corte, si ustedes pueden ver aquí el gráfico, es un corte de una dendrita, de una neurona, de un ratón, ya sea de 21 días o adulto. El ratón de 21 días ya tiene las características habituales del adulto. Y en el lado derecho de la figura, lo que tenemos es la secuencia de SERGAP2A en humanos, donde se han producido 2 fenómenos de duplicación. El gen SERGAP2 está duplicado 2 veces en humanos. Por lo tanto, hay un gen SERGAP2A, uno SERGAP2B y uno SERGAP2C. Entonces,
primate y roedor tenía una sola copia, humano 3. Y también tiene los mismos 3 dominios del gen SERCAP2A, pero la versión 2C ha ido acumulando mutaciones que están aquí marcadas con esas letritas donde han cambiado los aminoácidos. Y definitivamente lo que pasa es que el SERCAP2C no tiene función y además se pega a la proteína SERCAP2A e impide que funcione. Entonces, ¿qué pasa cuando esta misma neurona se modifica de tal manera que porte las copias humanas, pierda la función que originalmente tenía SERCAP2A? ¿Qué pasa con las neuronas? Entonces, lo que pasa es que la neurona mantiene un aspecto que es no maduro, es juvenil. Se fijan que acá estas espinas dendríticas son redonditas y acortadas, y acá son más largas y más, tienen una forma menos definida y son más largas. Son características de las sinapsis no maduras. ¿Y qué implica que estas sinapsis no maduras persistan? Si ustedes se fijan, las sinapsis tienen una mayor densidad y hay mayores oportunidades para interactuar con otras neuronas. Y eso no cambia en el tiempo, persiste por el hecho de la pérdida de función del SERCAP2. Entonces, la duplicación del gen SERCAP2A incide en una pérdida de la función de la proteína, lo cual cambia la arquitectura de la dendrita de tal manera que la dendrita tiene una apariencia como inmadura, y eso permite mayores interacciones con otras neuronas. Entonces, el efecto de esta duplicación del SERCAP2A puede haber sido también una contribución importante a las características del sistema nervioso central en Homo sapiens. Ok, entonces hemos pasado por varios temas, pero yo espero que recapitulando, voy a volver a la presentación, ustedes puedan ver que la conducta humana muestra variación, es heredable y se asocia a cambios adaptativos. Entonces, por lo tanto, es susceptible de verse bajo selección natural y presentar evolución por selección natural. Los mecanismos por los cuales estos cambios se han producido en el tiempo no difieren de los que han presentado todos los seres vivos, nuestros ancestros cercanos y distantes. Es decir, por más que uno tiende a considerar que la conducta humana es como un fenómeno muy especial, en términos biológicos tiene las mismas bases que cualquier otro rasgo que nosotros analicemos en el mundo viviente. Y me refiero a la escala temporal, a la magnitud de los cambios, y también en el número de especies en que los cambios ocurrieron, ¿no? El cambio ha sido acumulativo y partió mucho antes de Homo sapiens, y además requieren que haya un cambio concomitante de varias características, o sea, no hay una direccionalidad a decir, vamos a hacernos más inteligentes o a desarrollar un organismo o una población más encefalizada, ¿no? Sino que son cambios que afectan a varios sistemas y que tienen en común que favorecen la supervivencia. Entonces, si volvemos lo que les voy a pedir es que vuelvan a la imagen, a la curva del desarrollo del cerebro. Revisen el cambio en la pendiente de esa curva de crecimiento del volumen cerebral y traten de imaginarse cómo el cambio del volumen cerebral, junto con todos estos cambios en la microarquitectura y el desarrollo del cerebro, pueden haber generado la posibilidad de tener conductas nuevas o un repertorio de conductas más amplias en un ambiente
que era probablemente especialmente cambiante, especialmente impredecible. Y entonces, ¿cómo ahora podemos releer esa curva de crecimiento del cerebro a lo largo de diferentes especies, entendiendo un poco mejor cuáles pueden haber sido las bases biológicas y, y la interacción con el ambiente que explica esa presentación. Espero que con esto les haya quedado claro. Este ejemplo es un ejemplo complejo, así que sin duda que quedaron muchos aspectos por profundizar, pero por lo menos que les sirva como guía si ustedes quieren seguir ahondando en este tema o en algún otro fenotipo que a ustedes les interese. Y me pueden contactar si tienen preguntas a través del curso. Muchas gracias.